Así que cuando mueres, tus pecados son completamente borrados. Empiezas de nuevo. Entonces, lo que me estás diciendo es que la paga del pecado es la muerte. Ajá. Vale. Y dices que una vez que resucitan, o sea, tienen borrón y cuenta nueva, o sea, y sus pecados son borrados porque murieron. Así es, sí, es verdad. Y si resucitan, ¿tienen una segunda oportunidad? Así es. Recibir el reino, entrar en el reino. Así es. ¿Me lo muestras en la escritura? De acuerdo. ¿Puedo preguntarles algo? Así es. Bueno, como cristiano yo creo, no existe un castigo que es eterno, no una condena como el fuego abrasador del infierno. Sí. Me puedes corregir si me equivoco, pero ¿creen los testigos de Jehová que una vez que una persona perdida muere, alguien que no está en el reino, alguien que no cree en Cristo, una vez que fallecen, que dejan de existir, como si su existencia se detuviera? La Biblia dice que cuando mueres vuelves al polvo de la tierra y luego Bien. Jesús enseñó acerca de una resurrección. Sabes, como rey de su reino habría una resurrección, como en Juan 5, 28 y 29. Sí. Jesús dijo, ¿sabes? Que va a haber una resurrección de los justos y de los injustos. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que les ocurre a los injustos? Bueno, ellos son resucitados, ¿verdad? Porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad ni siquiera de aprender verdaderamente acerca de Dios y de Cristo Jesús. Así que se les enseñará y luego será su propia elección, ¿sabes? Si quieren servir a Dios o no. La manera justa de hacer las cosas. A ver, espera un momento. Entonces, estás diciendo, solo quiero entender, ¿estás diciendo que una persona perdida morirá y luego resucitará de nuevo? Todos morimos. Y luego que se nos dé una segunda oportunidad para hacer ¿qué? Para recibir a Cristo y el reino. Claro. Adelante. ¿Es lo que dices? Sí, entonces lo que creemos es que como Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Él tenía el poder de resucitar a las personas de vuelta a la tierra, ¿verdad? Los levantó de entre los muertos de vuelta a la tierra, pero murieron de nuevo, por supuesto, porque todos heredaron el pecado y la muerte de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso todos envejecemos, enfermamos y morimos. Pero, verá, la resurrección que ocurrirá bajo el reino de Dios, en Juan capítulo 5, versículo 28, se menciona que tanto los justos como los injustos serán resucitados, ¿verdad? Aquellos que están en la memoria de Dios. Y ellos tendrán la oportunidad de, ¿sabes?, vivir bajo el reino de Dios si eligen, por supuesto, obedecer las leyes de Dios. Una vez que vean el reino establecido en la tierra, No lo verán literalmente. Se les enseñará y elegirán. Vaya, de acuerdo. Eso es completamente diferente a lo que yo entendía sobre lo que le pasa a alguien que muere. Y sabes lo que ocurre después de la muerte. Exacto, sí. ¿Podríamos tomarnos un momento para revisar ese versículo, Juan 5? 28 y 29. Es solo un verso y hay más. ¿Puedo leer a partir del 26? Absolutamente. Así que Juan 5:26, y solo leeremos unos pocos versículos, ¿sí? Sí, por supuesto. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para ejecutar juicio también, Así es. porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ellos. Aquellos que han practicado el bien a la resurrección de la vida, y aquellos que han practicado el mal a la resurrección de condenación o juicio. Es una condena, sí, claro que sí. Entonces, Pero no su pasado. Solo lo que hagan después de ser resucitados. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando mueres, tus pecados son completamente borrados. Empiezas de nuevo. Y así el juicio se llevará a cabo bajo el gobierno de Cristo y se determinará si uno ha seguido o no esas leyes. La Biblia nos dice que se abrirán nuevos rollos durante este tiempo bajo el reino de Cristo y se verá si aquellos que desean, todos tienen una elección, ¿verdad? Si quieren seguir la dirección de Dios o no. De acuerdo. Solo quiero que me ayudes a comprender esto. Entonces, lo que me estás diciendo es que la paga del pecado es la muerte. Ajá. Vale. Y dices que una vez que resucitan, pausa, tienen borrón y cuenta nueva, pausa, y sus pecados son borrados porque murieron. Así es, sí, es verdad. ¿Y si resucitan, tienen una segunda oportunidad? Así es. Recibir el reino, entrar en el reino. Así es. ¿me lo muestras en la escritura? De acuerdo. Para que estemos de acuerdo. Ajá. Bien, esa es una escritura que nos dice que una vez que has muerto, has pagado el precio por tus pecados. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que se borra todo lo anterior, se hace borrón y cuenta nueva. ¿Y luego qué? Un momento, perdón, tengo una pregunta. Entonces, ¿podemos estar de acuerdo en que la paga del pecado es la muerte? Pero ahora la siguiente pregunta que surge es, ¿qué ocurre después de la muerte? Así que tu interpretación o tu forma de ver las cosas es... Sus pecados han sido lavados.
porque murieron. Sí. Y entonces, se levantarán de nuevo. Y entonces, cuando vuelvan a levantarse, ¿no habrá ningún tipo de juicio? ¿No habrá ningún tipo de condena? Bueno, se les juzgará según si siguen. Más allá. Los pergaminos, sí, serán traídos de vuelta a la vida, sí. En el libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que se abrirán nuevos rollos bajo el reino de Dios. Y a las personas se les enseñará y aprenderán, seguirán, ¿sabes? Las pautas que se encuentran bajo ese reino, bajo esos rollos. Y entonces, si escuchan o no, o si desean seguir, ¿sabes? Los principios de Dios o lo que sea que esté escrito en los rollos, será su decisión, ¿entiendes? Si aceptan, ¿sabes? El reino de Dios y... ¿Podemos ir allí? ¿Me lo enseñas? Oh, lo siento, creo que nos estamos adelantando mucho. Lo sé. No, está bien. Me disculpo. Pero una cosa que quiero mostrarte, ¿sabes? Cuando tengas cualquier pregunta, photobook.org es nuestro sitio web, ¿vale? Y puedes buscar cualquier pregunta. Hay videos de todo. Así que quizás pueda buscar el reinado de 1000 años de Cristo. Es que no tengo todas las escrituras memorizadas, ¿sabes? Sí. No, es comprensible, pero está bien. Así que durante los 1000 años de reinado de Cristo, aquellas personas que no quisieron aceptar a Cristo, que lo odiaron profundamente, que negaron y rechazaron por completo su evangelio, ellas tendrán una segunda oportunidad. Algunos ni siquiera saben de él, ¿verdad? Sí, incluso ellos, todos seremos juzgados también, porque quiero decir, ni siquiera tenemos garantizado, ¿sabes? Que incluso bajo el reino de Dios todavía tendremos que ser fieles durante el reinado de 1000 años. Pero la Biblia también nos dice que creceremos hasta la perfección. Al final del reinado de 1000 años, todos seremos perfectos de nuevo, y Jesús le entregará el reino a su Padre, dice la Biblia. ¿Verdad? Y todo será como Dios lo había planeado y propuesto originalmente al principio, como, ya sabes, cuando Él dio inicio a todas las cosas. De acuerdo. ¿De acuerdo? Así que cuando introduje el reinado de 1000 años de Cristo, pues estos son los diferentes artículos que me han salido. El día del juicio final, ¿qué es? Ajá. De todas formas puedes buscar. Claro, lo revisaré. Sí. Puedes buscar eso. Pero es una página web realmente hermosa. Muy, muy hermosa. Sí, he estado en la página de jw.com. Sí, Claro. No he mirado todo, obviamente, pero... No, ya lo sé, pero pueden introducir cualquier pregunta que tengan. También lo tengo. Así que esto es lo que buscaba. No lograba recordar dónde estaba. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en el madero muriendo? Estaba haciendo... Sí. ¿Recuerdas lo que dijo a la persona a su lado? Sí, él dijo, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Sí, ¿quién era la persona que estaba a su lado? El ladrón en la cruz. Sí, claro, como si fuera... Sí, era un malvado, ¿verdad? Oh, pero él se convirtió a Cristo por medio de la fe. Él reprendió al otro ladrón que estaba junto a él en la cruz. Él se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo. Así es. Pero él no había muerto todavía, durante su vida. Pero se nota solo en ese pequeño lapso de tiempo. Oh, sí. Solo mostraba que es lo mismo que los que van a ser resucitados. Pero es que, perdón, no quiero discutir. Está bien, nos gusta hablar con gente. Mi idea cuando leo las escrituras, pause, con respecto a este tema, es que mientras estemos vivos, pause, tenemos esa gran oportunidad, el inmenso privilegio de volvernos a Cristo. ¿Verdad? Una vez que morimos, la escritura dice, creo que están en Hebreos 9, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Recuerdas ese versículo? Quiero decir. Es creo que se trata de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Déjame por favor verificar si sí está ahí. Dame un segundo. Hebreos 9, 27. Sabes bien tus escrituras. ¿Qué dice el tuyo? Dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y la segunda vez que aparezca ya no será en relación con el pecado, sino que será visto por aquellos que le esperan con anhelo para su salvación. Ahí lo tienes. Así que incluso la segunda parte, y lo que dice es, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Sí, así es. Pero después de esto, la muerte, el juicio final nos espera. Sí. Así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados. Ajá. Entonces, él murió en una ocasión. Claro, definitivamente. Sí, a los que le esperan con anhelo, Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación, así que se llevará a los que creyeron en Él y a los que no. Eso es lo que estamos discutiendo. Ahora en Mateo 25, Jesús dijo, Él va a separar las cabras a su lado izquierdo y las ovejas a su lado derecho. Es correcto. Y las cabras que se encuentren a su izquierda serán arrojadas sin piedad al lago de fuego eterno. Sí, exacto, la cual es la segunda muerte y no habrá resurrección.
Espera, quiero decir, independientemente de si es castigo eterno o aniquilación, eso es un tema completamente diferente. Pero él separará las cabras a su izquierda, La oveja a su diestra. y las cabras a su izquierda serán lanzadas al lago de fuego, el cual fue preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, los demonios. Pues yo no concibo esta idea de una segunda oportunidad. Es que Hebreos 9:27 es muy claro. Bueno, esos son los que están vivos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús hace cuando ejecuta el juicio sobre este mundo. Las ovejas y los cabritos son separados, pero aquellos que son resucitados bajo su reino, de vuelta a una hermosa tierra. Y entonces tienen la oportunidad de ser enseñados y tienen la oportunidad de vida, como todos. Disculpa, ¿los que creen eso? Aquellos que no siguen el camino de la rectitud y aquellos que sí tienen fe, todos tendremos esa oportunidad. Vale, sí, es tan diferente de cómo yo lo veo. Correcto. Porque la forma en que lo veo es, tomemos mi caso, por ejemplo. Claro. Oscuridad, una profunda oscuridad espiritual dentro de la religión del Islam. El Islam niega la salvación que se encuentra en Cristo. Sabes, dicen en el Corán, Él nunca murió por nosotros, no fue asesinado, ni fue crucificado, así que eso quita la salvación, la vida eterna. Si me hubiera quedado en ese estado, ¿se me consideraría una cabra o una persona sin rectitud? ¿No es así? Y entonces me habría enfrentado al juicio final. Pero, ¿sabes una cosa? La Biblia dice que, como bien sabes, Jehová Dios puede leer lo que hay en nuestros corazones. Y cuando Él ve algo bueno en el corazón de una persona, atrae a esa persona hacia Él. ¿Sabes? Así que eso es precisamente lo que te ha ocurrido a ti. ¿Entiendes? No me sentía bien. Yo era malvado, merecía la muerte, sí, merecía el infierno. Bueno, tú. Separación. Se cometieron errores, pero sabes. Pecado. No errores, sino pecado. Pero sabes una cosa, la Biblia dice que sabes, aunque tus pecados sean tan rojos como la escarlata, pueden volverse blancos como la nieve. Esa es la belleza, ¿sabes? De todo esto. El Evangelio. La gracia de Dios y el perdón de los pecados que nos da Cristo Jesús. Sí. Claro, pero te animo a que, por ejemplo, nosotros ofrecemos estudios bíblicos gratuitos a domicilio a personas de todas las religiones para que puedan investigar la Biblia juntos, ¿sabes? Y esa es la mejor manera de obtener respuesta a todas nuestras preguntas. Y si es algo que te gustaría hacer, los testigos de Jehová estarían encantados de visitarte personalmente y conversar como estamos haciendo aquí en tu casa en cualquier momento. Lo abrimos para ustedes, así que en nuestra web... ¿Querías enseñarme algo? Sí. Perdón. No, está bien. En nuestra Biblia tenemos una cosa que se llama estudiar de las escrituras. Así se puede tomar una escritura, porque podemos simplemente elegir una escritura por aquí y por allá, y nosotros, tú y yo, podemos hacer que diga lo que... Mira, de un modo particular, sí. Sí, pero cuando miras el contexto en su totalidad de algo, entonces obtenemos una mayor comprensión de ello. Así que por eso estaba viendo ese, y entonces... Bien. 9:27 y tiene un párrafo agradable allí. ¿Esto es una paráfrasis o un comentario? Está dándole una aplicación práctica a esa escritura para que podamos entenderla. ¿Esto es de la página web ho.org? Sí, de esa web. Ah, entiendo. Entonces, ¿es la opinión, el comentario de alguien? De acuerdo con la investigación realizada. Sí, entonces... Vale. ¿Por qué no miramos todo el contexto en sí? Bueno, perdón, sigue. Muéstrame dónde ibas a mostrar. Simplemente lo explicó muy bien, así que ahí es donde... Vale. ¿Puedo escucharlo? Sí. Así que la muerte heredada, por consiguiente, llega a la raza humana solo una vez. Todo esto será una verdad incluso en el futuro, si después de la aplicación y de los beneficios del sacrificio de Cristo, porque Él murió por todos y cada uno de nosotros. Que si durante el día del juicio de Dios de 1000 años una persona resucitada demuestra ser merecedora de la muerte eterna, su muerte resultará de su propia maldad, no solo por el hecho de que Adán pecó y así algún día tú y yo vamos a morir. No por eso, sino por su propia elección. Pero lo que se mostraba allí era que ese es el verdadero contexto de esa escritura, que hay una segunda oportunidad para ellos si nunca lo supieron, si nunca lo aprendieron. Alguien que, y solo usaré Harlem, porque ambos podemos pensar en esa situación. Si alguien se crió en Harlem y nunca se fue de allí y nunca tuvo la oportunidad de conocer algo más, bueno, podría crecer y convertirse en una persona malvada porque nunca supo nada mejor. Y entonces mueren. Bueno, nunca tuvieron la verdadera oportunidad de aprender o conocer algo, pero esto les da esa oportunidad más adelante. Pues sí, de verdad que aprecio mucho que hayas compartido eso. Hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 17.
creo que está en medio de Hechos 17 y versículos. Me parece que esto es una respuesta a lo que acabas de decir. Hechos 17, versículo 26, nos dice, y él, refiriéndose a Dios, ha hecho de una misma sangre a todas las naciones de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que ya sea que alguien esté en Harlem, Irak, que es de donde yo soy originario, de donde vengo. Sí. Canadá, ¿sabes? En algún lugar remoto donde nunca han... Aquí dice que de una sangre ha hecho a toda nación de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen al Señor con la esperanza de que palpando le hallen. Esta teología o doctrina, supongo, de la segunda oportunidad, es que se aleja muchísimo de lo que dice Hebreos 9:27. Desciende un par de versículos al 31. Claro que sí, claro. Bien, leamos desde el 30. Desde el 30. Ciertamente Dios pasó por alto estos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que el mandato es ahora mismo, arrepentirse ahora mismo. Él lo pasó por alto en el pasado, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre a quien él designó. De esto ha dado prueba a todos al resucitarlo de los muertos. Parece, por lo que estoy leyendo, sabes, en múltiples pasajes de la Biblia, que ahora es la oportunidad, ahora es el mandato de arrepentirse. La llamada al arrepentimiento, la invitación es ahora. Sí, totalmente. ¿Sabes? Estaba pensando en Daniel mientras estabas leyendo el comentario. Daniel, sé que estamos saltando de un pasaje a otro, pero eso está bien. Bueno, ¿no crees? Es lo que tú dijiste, como hay que ver la perspectiva general. Daniel 12:2 dice lo siguiente: esperaré hasta que ustedes lo encuentren. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Así que nos elevaremos a ambos lados, a ambas partes. Y entonces, aquellos que creyeron en Cristo recibirán la vida eterna, una vida que no tendrá fin, estarán en su reino, y aquellos que no creyeron, que eligieron no creer y rechazaron a Cristo, habrá juicio, desprecio y vergüenza. Pero, ¿crees que eso es justo? Si alguien, sabes, es malvado, como dijo Michael, quizás no tuvo la oportunidad de aprender sobre Dios y muere y luego es resucitado y juzgado por sus errores pasados, ¿eso concuerda con que Dios sea un Dios de amor? Diría que sí. ¿Que serías capaz de resucitar a alguien solo para darle muerte? Entonces, la forma... ¿Por qué revivir? La forma en que yo respondería a eso, sí, Dios es amor, pero Dios también es justo, Él es un Dios moral, ¿no es así? Claro. Y tú utilizas la expresión pecados pasados como si dijeras, está en el pasado, no hay de qué preocuparse. Sabes, la muerte se encargó de eso, pero hay un juicio después de la muerte, y el hecho de que sus pecados hayan quedado en el pasado no significa nada, porque Dios es la eternidad misma. Esa es la cuestión principal. No estamos hablando de pecados futuros, ¿verdad? Estamos hablando como de pecados en general, pasado y presente. ¿Sabes? Hasta que mueren. Creo que es más peligroso creer que no hay fuego infernal y que una persona perdida, alguien que no conoce a Cristo, simplemente deja de existir. Es una creencia peligrosa. Es una enseñanza peligrosa. Creo que deberíamos ser muy cuidadosos al realmente examinar la Biblia por lo que ella misma dice, porque incluso Jesús en Juan capítulo 5 afirmó, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. Aquel que no rinde honor al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Por consiguiente, es al Hijo a quien se le ha confiado la potestad de juzgar. Él será el juez. Él juzgará a los injustos en el día final. Así es. Pero estás diciendo en el reino de 1000 años. Así es. Pero es teología de redención. Pero no, ellos también serán juzgados. Es decir, los vivos serán juzgados aquí. Me refiero a aquellos que serán resucitados bajo el reinado de 1000 años y los que sobrevivan al Armagedón, ya sabes, para entrar en el reino de Dios. Estás en Juan 5, ahí es donde... Juan 5, 22, sí, exacto. Sí, justo cuando bajas a 28 y 29. No se asombren de esto, porque la hora está llegando en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz. Sí, este es de hecho un versículo que apoya lo que estoy diciendo. Y bien, versículo 29. Y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, y los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Sí. Así que
después. Esta es la primera resurrección, ¿verdad? Ellos mueren y luego, una vez que son resucitados, Daniel 12:2 dice, algunos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eternos. Así que justo después de esa primera resurrección serán juzgados. Eso es lo que estoy tratando de... Pero no sabemos cuánto tiempo, pero digamos que ya estamos allí. El día del juicio. ¿Está bien? Ambos sí, ambos hemos perecido. Resucitamos. Es el juicio. Creo que ambos resucitaremos no significa que vaya a pasar así. Puede que tengan la oportunidad de llegar al conocimiento, de aprender, y entonces es cuestión de ¿vas a seguir este camino o no? Y si no lo haces, bueno, entonces ellos tendrán ese juicio. Pero la oportunidad que tienen... Ok, antes de irme, para que esté bien claro en mi cabeza. ¿Y podrías mostrarme un versículo claro o varios versículos que lo prueben, que hay una segunda oportunidad? Mencionaste los rollos y el reinado de 1000 años. ¿Podrías, así cuando ya no esté, podré investigarlo por mi cuenta? Sé que existe la página web, pero esta es mi oportunidad de escucharlo. Sí, claro. Tómate tu tiempo. Sí, vale. Así que vi a los muertos y a los grandes. Eso es Apocalipsis 20:10, ¿vale? Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Pero otro libro fue abierto, es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en el libro de la vida, según sus obras. Lo dice ahí. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro entregaron a los muertos y fueron juzgados individualmente según sus obras. Sí, exactamente eso. ¿Sus acciones mientras estaban vivos aquí, ahora mismo? No, tiene que ser después. ¿Cómo es que lo ves? Pues solo sí. Yo quiero decir, tendríamos que ver todas las escrituras, pero solo porque la paga lleva a la muerte. Lo entiendo perfectamente, ya hemos superado eso. Así que sí, lo entendemos bien. Entonces, Apocalipsis 20, ¿qué versículo estabas leyendo? El 12. Leamos desde el versículo 10. Así que déjame ir allí también. Apocalipsis 20. Regresemos un par de versos, es decir, el verso 10. El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre. Así que hay fuego allí, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que vemos fuego allí, versículo 11. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Hasta ahora yo no veo ninguna mención de la segunda vida. Es el periodo de tiempo, ¿no es así? O sea, estamos hablando de que esto es al final de los 1000 años cuando son juzgados. ¿Ok? Sí, porque incluso nosotros no estamos inscritos en el libro de la vida hasta que terminen los 1000 años tampoco. Aún podemos cometer errores, ¿verdad? Aún podemos... De acuerdo, entonces podríamos volver a la sección de los 1000 años y prometo que me iré después de esto. De acuerdo, entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4 dice así. Sí, en el mismo capítulo, apenas unos pocos versículos más arriba. Claro. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió la autoridad para juzgar. Luego vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que hasta ahora estos son los creyentes, ¿verdad? Bien, desde el versículo 5 en adelante dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. No volvieron a vivir hasta que los 1000 años se cumplieron. Así que no regresaron a la vida, no volvieron a vivir durante esos 1000 años. Ahí lo dice claramente, pero el resto de los muertos no se refiere a los creyentes. Aquellos que rechazaron a Cristo no volvieron a vivir hasta que los 1000 años se terminaron. Así que no llegó a materializarse. Lo que quiero decir es que... Oh, no sé qué versión, esa es la traducción del Nuevo Mundo. Perfección. Oh, está bien. Sí, 3000 años. Es una redacción diferente. Sí. Y entonces serían juzgados. Satanás va a ser liberado al final de los 1000 años, como nos lo dice la Biblia. Y entonces las personas serán puestas a prueba y su juicio será permanente en los rollos de la vida, una vez que hayan superado esa prueba final. Creo que esto lo aclara por completo, de hecho, versículo 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bueno, ¿qué dice el tuyo? Me da curiosidad verlo. Apocalipsis 20, el versículo 5.
Ustedes han sido muy pacientes conmigo. Pues está bien. Muy paciente, gracias. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ah, ahí está. Así que dice lo mismo. Esta es la primera resurrección. Vive. Así que dice exactamente lo mismo. Vivir plenamente sería una vida completa, como la perfección misma. Bueno, eso es una interpretación. Eso, bueno, es algo que va de la mano con, ¿sabes? Como que tendría que sentarme, ¿sabes? Es difícil simplemente saltar a una conclusión, pero como te decía, estaríamos encantados de sentarnos y discutirlo contigo. ¿Por qué es que de repente se ha vuelto tan difícil? Sí, no, ya lo entiendo perfectamente, sí lo comprendo, de acuerdo, bueno. Pero sí, claro. Ve a la página web y solicita una visita. Vea. Los testigos de Jehová estarían más que encantados de sentarse contigo y con tu propia copia de la Biblia para poder tener una discusión.